El Señor estaba hablándole a sus discípulos. El discípulo debía cuidarse de este grave pecado. Siempre estaría sujeto a tentaciones y si cedía, induciría a otros al mal camino. Ningún pecado sería condenado con más severidad que el de llevar a otros al pecado. Jesús les decía a sus discípulos que era imposible, es que no vengan tropiezos. Cometer pecados es algo terrible, pero inducir a otros al pecado es aún más terrible. Y la palabra tropezar significa ser una piedra de tropiezo, engañar, seducir a otros al pecado. Y bueno, ¿quién son los que hacen caer a otros? ¿No? Y dicho en una palabra, es cualquiera que practica el pecado, cualquiera que sigue en pecado. Y muchas personas seducen a otros al pecado. Bueno, pensamos que el pecado es algo grave, ¿no? Como fornicación, como lascivia, como cosas así, unos pecados graves, pero realmente hay unos pequeños pecados que son desagradables para Dios. Y dice que son el gruñir, el quejarse, el criticar, el tomar parte contra otros, que está planeando hacerles un mal a otros, el ser mundanos y materialistas, el amontonar cada día más y más y más, y ser engreídos y orgullosos, vivir vidas superficiales e inmorales, y blasfemar y hablar sucio, ¿no? Que esos son pequeñas cosas que a Dios le desagrada. Dice, una piedra de tropiezo es cualquiera que hace una profesión de falsa fe, cualquiera que afirma ser seguidor de Cristo, pero no lo es. La persona que hace una falsa profesión de fe escandaliza el nombre de Cristo y que hace que otros se mantengan lejos y detesten a Cristo y a la iglesia. Los que hacen falsa profesión de fe hacen decir a otros que no quieren tener nada que ver con la iglesia porque está llena de algunas personas que no están conforme a la voluntad de Dios. Y una piedra de tropiezo es cualquiera que desalienta a una persona a seguir a servir a Cristo, ya sea por palabra, por abuso o por negligencia, por persecución o daño, algún chisme o alguna calumnia, algún enojo o también un poco de hostilidad. Los que inducen a otros al pecado son severamente condenados y lo vemos como una piedra de molino que dice monos onicos, que la palabra onos se usa para el asno y la palabra mulos se usa para la piedra de molino que el asno hacía girar para moler el grano. Por eso la piedra de molino mencionada por Jesús es la gran piedra de molino, no la que usaban las personas para moler el maíz así en un metate, sino una gran piedra. Y hay que notar que el hecho en sí de que Jesús escogía la gran piedra de molino demuestra cuál grande es este pecado, ¿no? Tan grande que es. La persona sería llevada al fondo del mar y por eso es espantoso y terrible el peso de la piedra o del pecado que uno comete. El pecado de extraviar a otros es el pecado más terrible que puede ser cometido. Jesús estaba resaltando que su condenación sería espantosa y terrible. Y nos dicen en Romanos 14:13 nos dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y encontramos en la segunda ley, afirma
que es esencial el perdonar. Las palabras de mirar por nosotros mismos, lo que dijo Jesús, era de crucial importancia. Si una persona peca, nosotros debemos amonestarla, pero si se arrepiente, debemos perdonarla. El énfasis es fuerte porque en algunas a veces perdonamos, pero no quitamos el resentimiento de nuestros corazones. Y cuando otra vez vuelve a infringir esa persona, pues sale lo que nosotros realmente tenemos en el corazón. Dice, si una persona peca, nosotros debemos amonestarla, Y en el énfasis en el pueblo de Dios no debe de haber un sentimiento de culpas imperdonadas. No importa cuál grave haya sido el pecado contra nosotros, no importa cuál grande la piedra de tropiezo puesta en nuestro camino. Decían los rabinos que si una persona perdonaba 3 veces, era un hombre perfecto. Los creyentes deben corregir a quienes pecan contra ellos y les hacen daño. Permitir que el pecado continúe es ser indulgente y dar licencia al pecado. Y lo último que Dios quiere es que seamos indulgentes con nuestro pecado y que más que nada que le demos rienda suelta a Él. El mandamiento de perdonar también es enfático. De hecho, este es uno de los 4 más hermosos del ilimitado perdón de Dios. El siguiente, Él sigue perdonando y perdonando. Es cierto, el creyente no tiene licencia para pecar. La Biblia es muy clara al respecto. El creyente no debe aprovecharse del perdón de Dios, le espera juicio. Sin embargo, la Biblia es igualmente enfática, proclamando que Dios perdona y perdona al creyente que se arrepiente sinceramente, e incluso cuando peca una y otra vez. Es ilimitado perdón de Dios, lo que requiere que el creyente perdone a cualquier ofensor sinceramente arrepentido, e incluso si tiene que hacerlo 7 veces al día. Y hay 4 ideas principales en el concepto bíblico del perdón. El perdón apesín, mandar fuera, enviar lejos. El mal es eliminado, quitado y enviado lejos de quien lo hizo. El pecado es separado del pecador. El pecado se nos quita a nosotros como pecadores. Y dice, la idea del por qué el perdón es necesario. El perdón es necesario porque de él obra el mal y la culpa nace el castigo. Entonces, si nosotros seguimos cometiendo pecados, vamos a tener un castigo. La idea de que el perdón es una vez para siempre, el perdón total, la persona es perdonada una vez para siempre cuando recibe a Jesucristo como su Salvador o ponemos nuestra fe en Cristo. La fe en Jesucristo es la única condición para ser perdonados una vez para siempre. Encontramos en Romanos 4, del 5 al 8, que dice, más que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La idea del perdón se mantiene el compañerismo, ¿no? Un compañerismo que tenemos con Dios. El compañerismo existe entre Dios como Padre y el creyente como su Hijo. Cuando el Hijo obra mal, el compañerismo se perturba y quebranta la condición para restaurar el compañerismo
es confesión del pecado y renunciando a él, ¿no? Y es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, ¿no? Que nos arrepentamos del pecado y que nos apartemos del pecado, ¿no? Que ya no sigamos constantemente en el pecado, pero como que a veces como que nos produce una delicia el pecado y seguimos cometiendo el pecado una y otra vez. La idea de levantar la culpa es una de las diferencias entre el perdón del hombre con el hombre y el perdón de Dios. Perdonando al hombre, una persona puede perdonar al otro el daño recibido, pero nunca puede remover el resentimiento que siente hacia él en su propio corazón. Y es lo que les decía, que solamente Dios puede remover la culpa y asegurar la eliminación del resentimiento. Dios perdona y olvida la culpa, asegura la eliminación del resentimiento. Y Dios, quien hace ambas cosas, Dios perdona, borra la culpa y también borra el resentimiento. Y esto lo dice en Primera de Juan 1:9. Que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Encontramos en la tercera ley, es esencial tener la fe. La fe es una fuente poderosa, es algo que los discípulos sabían, y es que la fe de ellos era débil, ¿no? Lo podemos ver también en algunos de nosotros, que a veces pues, la fe es débil, demasiado débil para vivir conforme a lo que Jesús les decía, ¿no? Y es que también en ocasiones a veces nosotros no vivimos como conforme Jesús lo manda o lo dice, ¿no? Vivimos como conforme nosotros queremos. Jesús insistía en una fe tan fuerte que jamás haría tropezar a otra persona. Tendría tanto amor y sería suficientemente compasivos para perdonar una y otra vez a una persona, incluso 7 veces en el mismo día. Sabíamos que necesitábamos desesperadamente tener más fe en el poder y en el amor de Cristo. En el poder y amor de Cristo nos llenaría totalmente y también confiaríamos más y más en su presencia. Dice que también lo que hace falta es una fe genuina, ¿no? A veces como que nos conformamos con lo que no es la verdad, ¿no? Como cuando vamos y compramos algo ahí en Tepito que son unos Nike, pero no son originales, ¿no? Si no son Nike, pero nosotros traemos unos Nike pensando que son verdaderos, y es lo que luego no tenemos una fe genuina. Y no es una fe tan grande. El énfasis no está en la cantidad, no está en cuánta fe una persona tenga. No es un asunto de una fe genuina, lo más pequeña cantidad de fe genuina. Aunque fuese tan pequeña como una semilla de mostaza, puede obrar lo imposible al que tiene genuina fe, aunque esa fe sea extremadamente pequeña. ¿Qué quiso decir Jesús con fe como grano de mostaza? La semilla de mostaza era conocida por su pequeñez, a pesar de la cual se convertía en uno de los mayores arbustos. Quisiera yo imaginarme en la palma de mi mano una semilla de mostaza, en la cual pues es muy pequeña para las personas que la conocen. También imaginen su potencial de crecimiento. Así es la fe. La fe es como un grano de mostaza. La fe es real y pequeña, pero sin embargo tiene un enorme poder de crecimiento. Si nosotros creemos que realmente la fe puede hacer esto,
vamos a poder mover el sicomorro y vamos a poder cambiar nuestra forma de vivir. También se requiere valentía, requiere de valor acercarse a un árbol y decirle que se desarraigue. Imagine creer realmente que la orden será cumplida. O lo creemos o no lo creemos. No es un asunto de cuánto creemos, es un asunto de creer genuinamente. Si la fe de la persona es genuina, la orden será cumplida. Encontramos en la cuarta ley, concierne a la obediencia, que es un deber obedecer a Dios, no como a veces algunos pensamos que es un servicio el que nosotros hacemos, ¿no? Cuando realmente tenemos que hacerlo por obediencia a Dios. Existe el peligro de que los creyentes se enorgullezcan y se agraden por los dones y el poder de Dios les otorga, especialmente cuando comienzan a vivir victoriosamente en la fe. Jesús usó una ilustración y señaló 3 factores para combatir este peligro. El creyente es un siervo y un siervo es un esclavo que sirve a su Señor. Siervo, esclavo o doulos. Pablo era un siervo de Jesucristo. La palabra siervo indica mucho más que un simple siervo. Es un esclavo, propiedad absoluta de su amo. Es un esclavo unido a su amo por la ley. Una consideración del mercado de esclavos en el tiempo de Pablo muestra en forma más clara lo que Pablo quería decir cuando afirmaba que era siervo de Jesucristo. Pablo quería decir por siervo de Jesucristo, nos da a entender que tiene la profesión más alta, más honrosa y más digna, real de todo el mundo, ¿no? No como ahorita en aquellas personas que son reinas y reyes y todo, ¿no? El siervo era lo más alto en ese tiempo, la cosa más honrosa y digna. Los hombres de Dios, los hombres más grandes de la historia han sido llamados siervos de Dios y es el más alto título de nobleza, ¿no? Y yo me quisiera hacer la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí realmente son siervos de Dios? ¿Quién le sirve a Dios verdaderamente? Y dice, el creyente debe servir y obedecer los mandamientos de Dios hasta que la obra sea cumplida. Debe dar de comer al ganado y arar el campo. Luego al anochecer debe servir en la casa y atender la mesa. Arar y dar de comer es trabajo pesado, requiere un cuerpo y espíritu sano y disciplinado. Requiere perseverancia, ¿no? Y bueno, podemos ver lo que estaba comentando hace rato, que realmente cuánto tiempo le dedicamos a Dios en la oración, ¿no? Cuánto tiempo nos metemos con Dios en la oración para que realmente pues surja el poder de Dios. Dicen que las personas más victoriosas que hay son las personas que están más tiempo con Dios, porque están llenos del poder de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Dice, hay que notar que el siervo trabaja todo el día y toda la noche hasta que todos los demás se han acostado. Se van a dormir, después de todo se ha retirado y se levanta antes que todos los demás. El siervo sirve a su Señor. ¿Qué lecciones pone Cristo para el creyente o para cada uno de nosotros? Son pocos los que sirven al Señor con tanta diligencia. ¿Cuántos se levantan antes que los otros para pasar un tiempo a solas con el Señor? Y luego, cuando todos los demás se han retirado, pasan los últimos minutos del día con el Señor. Y dice, el creyente debe ser humilde en su servicio al Señor. No importa qué hagamos por Cristo, es nuestro deber hacerlo. No somos dignos de servirle. Debemos considerarnos siervos inútiles. Nadie puede decir que hizo todo lo que debía. Lo sabemos todos y nos quedamos cortos. No importa cuánto hagamos o cuál grande sea la obra.
debemos de considerarnos unos siervos inútiles. Y bueno, llegamos a la conclusión que en nuestras vidas de creyentes, quiero pensar que son creyentes cada uno de ustedes, no hay lugar para el orgullo o la arrogancia o la jactancia. Dios ordena la perfección, por eso espera humildad de cada uno de ustedes. Señor, yo te agradezco por haberme ocupado, Dios, en este tiempo, Dios. Perdóname si es que dije algo malo que les inquietara a mis hermanos, Dios. Ten misericordia, Padre. Gracias por haberlos traído a escuchar lo que tú habías preparado, Dios. Y hubiera preferido que fuera sido otra persona, Dios, el que les hubiera traído este mensaje para que no hubiera alguna crítica o resentimiento conmigo, Padre. Pero tú me has mandado a hacer las cosas que a lo mejor otros no quieren hacer, Dios. Y yo te agradezco, Dios, por haber puesto tus ojos en mí. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.